Hola, en un video que hay en mi canal que te invito a que veas, presento una discusión sobre cómo se calcula la velocidad del sonido. En ese video menciono que la velocidad del sonido es de aproximadamente unos 330 metros por segundo. Estamos considerando el sonido propagándose en el aire. Sin embargo, hay un hecho interesante que no nos percatamos de él cuando estamos platicando, conversando con una persona. Normalmente está a unos pocos metros de nosotros, pero es un hecho que ocurre, y es que la velocidad del sonido es diferente dependiendo de los días. El sonido se propaga mucho más rápido en los días calurosos de verano, por ejemplo, que lo hace en los días fríos de invierno. Y aún en un mismo día, el sonido se propaga a diferentes velocidades dependiendo de si estamos en la mañana, si estamos al mediodía. ¿Y de por qué ocurre eso? Eso ocurre porque la velocidad del sonido es en realidad una función de la temperatura del aire. El aire, cuando se calienta, se hace menos denso, y al hacerse menos denso, el sonido se propaga con mayor velocidad. Esa es la razón. Y eso viene porque si nosotros vemos la fórmula que utilizamos para calcular la velocidad del sonido, fórmula que te presento en ese video que menciono, la velocidad del sonido en un fluido como el aire está dada como la raíz cuadrada del módulo volumétrico del medio, en ese caso del aire, entre la densidad del aire. Y ya mencioné, si el aire se calienta, a medida que la temperatura aumenta, su densidad se hace menor. Como este está en un denominador, al final este valor termina siendo mayor. Así que el sonido se propaga a una cierta velocidad en los días fríos, en invierno por ejemplo, y se propaga a una velocidad mayor en los días calientes, en el verano por ejemplo. Esa es la idea. De hecho, se puede medir experimentalmente que la velocidad del sonido sigue una relación lineal con la temperatura del aire. Una relación que viene dada en la forma B igual a B sub 0 más A por T, donde esta B sub 0 que está aquí es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, o sea, una temperatura de 0 grados Celsius, B sub 0. Esta T, pues es la temperatura a la que se encuentra el aire en un momento determinado, y esta A que está aquí es una constante que vale aproximadamente 0.6 metros sobre segundo por grado Celsius. Es decir, esa constante nos dice que por cada grado Celsius que la temperatura cambie, la velocidad del sonido aumenta. Si esa temperatura va aumentando, la velocidad del sonido aumenta en 0.6 metros por segundo, por cada grado Celsius. Esta velocidad a 0 grado, esa B sub 0, es de unos 331 metros por segundo. Entonces, partimos, por ejemplo, de la velocidad a 0 grados, y a medida que la temperatura va aumentando, la velocidad del sonido va aumentando. Y como ves aquí, aumenta de manera lineal. Es decir, que si nosotros hacemos una gráfica donde en el eje vertical ponemos la velocidad del sonido medida en metros por segundo, en el eje horizontal ponemos la temperatura medida en grados Celsius, entonces esto lo que nos da es una línea recta. Una línea recta cuya ordenada al origen, este valor que está aquí, es justamente B sub 0, la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, y la pendiente de esta recta, que es la tangente del ángulo de inclinación de ella, esa pendiente es justamente el valor de A, de esa constante que tenemos ahí. Por ejemplo, conociendo eso entonces, uno se puede preguntar, ya sabemos que a 0 grados Celsius la velocidad es de 331 metros por segundo. Supongamos que tú vives en una ciudad donde en invierno la temperatura baja mucho, los días son muy fríos, están cerca de 0 grados, pues esa sería la velocidad del sonido. Y ahora pensemos que en el verano es muy caluroso donde tú vives, y digamos que se alcanzan
temperaturas de 35 grados Celsius, por ejemplo. ¿Cuál sería la velocidad del sonido en el verano, para que la compares con la velocidad del sonido en el invierno? Pues la velocidad sería, siguiendo esta relación lineal que está aquí, a v sub 0, que sería 331 metros por segundo. Bueno, no voy a poner las unidades, ya sabe que las velocidades están en metros por segundo, más esta constante, que vale 0.6 por la temperatura que tenemos ahí, que es de 35. Si nosotros multiplicamos 0.6 por 35 y eso se lo sumamos a 331, eso nos da 352 metros por segundo. Nota la diferencia tan importante que hay entre la velocidad del sonido en los días calurosos de verano, 352 metros por segundo, esa es una temperatura que se alcanza en muchos lugares, y el sonido, la velocidad comparada al invierno, a 0 grados, que también es una temperatura que se alcanza en muchos lugares, que sería de 331 metros. Estamos hablando de 21 metros por segundo de diferencia. Lógicamente en la vida cotidiana, como mencioné, en una conversación normal, no nos percatamos, la persona está a poca distancia de nosotros, entonces no vamos a ver esa diferencia, pero es una diferencia importante, es una diferencia notable entre cómo se propaga el sonido en el verano, en el invierno, en los días fríos, los días calientes. En conclusión, el sonido se propaga mucho más rápido en los días calientes de verano que lo hace en los días fríos de invierno. Claro, uno pudiera preguntarse si esto es una relación lineal, la que tenemos aquí, ¿existe alguna temperatura? O sea, si esto sigue una relación lineal, uno pudiera pensar en que uno hace una extrapolación acá, y entonces la pregunta es, ¿existe alguna temperatura para la cual la velocidad del sonido fuera 0? Es decir, ¿es posible eso? Si esto es una relación donde nos dice que la velocidad del sonido aumenta con la temperatura, pues viceversa, disminuye a medida que la temperatura disminuye. Entonces, ¿existe alguna temperatura para la cual la velocidad del sonido se hace 0? Puedes hacer ese cálculo y lo que encontrarás es que no es posible llegar a esa temperatura. De hecho, uno pudiera partir de acá y decir, ¿a qué temperatura, si esta relación yo la puedo entonces extrapolar? Lo lógico sería pensar que alguna temperatura, entonces B vale 0. ¿A qué temperatura B es igual a 0? Si eso lo hacemos aquí, lo que tenemos entonces es que 0, B vale 0, es igual a 331 más A, que es 0.6 por T. ¿A qué T ocurre eso? Eso ocurre a un T que es igual a menos 331 entre 0.6, despejando a T de ahí. Y esa temperatura, si nosotros la buscamos, 331 entre 0.6, eso es igual a 551.6, digamos más o menos, menos 552 grados Celsius. A esa temperatura, en teoría, la velocidad del sonido se haría 0 si uno extrapola esto que está aquí. Pero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque una temperatura de menos 552 grados Celsius no puede existir. Porque una temperatura de menos 552 grados Celsius significa una temperatura en Kelvin negativa. Y eso no existe. En la física, ningún sistema, ningún cuerpo puede llegar a una temperatura ni siquiera la del cero absoluto, mucho menos negativa. O sea, de hecho, la escala Kelvin se define partiendo de 0. No existen temperaturas Kelvin negativas. Entonces, aunque uno pudiera pensar en que eso se puede extrapolar, eso teóricamente no es posible. De hecho, la temperatura más fría en general, más baja, que se ha medido en algún lugar donde la gente vive en el planeta, es del orden de 70 grados Celsius bajo cero. Y si tú haces un cálculo, eso te da una velocidad del sonido de 200 y algo metros por segundo. O sea que esta idea de si es posible encontrar una temperatura a la cual la velocidad del sonido sea 0, en realidad está en contradicción
con lo que entendemos en la física teórica de que no podemos alcanzar el cero absoluto. Esto no debe ocurrir, no puede ocurrir. Bien, te he mostrado entonces aquí una expresión, que es esta, interesante, que nos dice cómo cambia la velocidad del sonido con la temperatura. La velocidad del sonido aumenta linealmente con la temperatura. Eso hace, reitero, que el sonido se propague a una mayor velocidad en los días calientes en el verano que lo hace en los días fríos de invierno. Espero pues que este video te haya parecido interesante. Si no tenías esta información de la variación de la velocidad del sonido con la temperatura. Bien, ojalá te haya gustado la explicación. Si es así, pues no me queda más que invitarte, como siempre, a que le des like y sobre todo a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.